San Lucas capítulo 3 versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Quería leer Lucas para empalmar lo que dice Mateo con lo que Lucas está acotando. Lucas dice que cuando ellos oraron, el cielo se abrió. Y Mateo dice lo mismo, dice que los cielos fueron abiertos. Mateo dice que los cielos también fueron abiertos, ¿verdad? Y aquí los cielos fueron abiertos. Pero Lucas nos dice que los cielos se abrieron cuando hubo oración. ¿Quieres que los cielos se te abran a tu favor? Debes empezar a orar. Debo empezar a orar. Si la misericordia de Dios nos ha alcanzado hasta aquí, es por Él. Pero cuando nosotros empezamos a clamar y a invocar el nombre de Dios, los cielos se abren y Dios derrama su bendición. Yo no estoy hablando de nada económico, estoy hablando del buen tesoro de Dios para nuestras vidas, su buen deseo para nuestras vidas. Y con este versículo de que el Espíritu Santo vino sobre él, me refiero a llenura. Este es el momento en el que se concibe que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se posa sobre él. Cuando estudiamos en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entendemos que el cumplimiento, que seguramente Pablo se refiere al momento en el que Jesús fue investido del Espíritu de Dios, investido del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Entonces, lo segundo que quiero que acotemos y que notemos en la vida de Jesús es que Él vivió una vida de llenura. Ojo, cuando fue obediente a Dios, cuando oraron, porque estaban orando Él, Juan y los discípulos de Juan, pero aquí estoy hablando de la oración de Jesús. Cuando Él ora, el Espíritu Santo vino sobre Él. No vendrá el Espíritu Santo sobre nuestras vidas de la manera en que lo hizo sobre Jesús si no hacemos lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo fue orar a Dios. Cuando Jesús oró, el cielo se abre. Cuando Juan ora, el cielo se abre. Y viene lo precioso de Dios, la investidura del poder. Viene la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo sobre Jesús, ¿verdad? Sobre la humanidad de Jesús. Y lo llena de su plenitud, de su poder, de su gracia y de todo lo que contiene contiene el Espíritu Santo. Así que lo segundo es llenura. Efesios 1:3 dice la Escritura, refiriéndose a nosotros, voy a leerla en la versión Dios habla hoy. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. El día en que con sinceridad entregamos nuestra vida a Cristo, ese día fuimos llenos del Espíritu Santo. Y eso es, o fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y luego debo invocar, seguir invocando el nombre de Dios para que el Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas con su vitalidad, con su poder. Porque vivir la vida cristiana no se puede con nuestro razonamiento, no se puede con nuestra fuerza de voluntad. Debemos buscar las fortalezas en Dios para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Eso es lo segundo. Y lo tercero es identidad. Identidad. Mire que la Biblia dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús supo desde los 12 años, bueno, tal vez antes, pero a los 12 años el registro bíblico en Lucas 2 dice que Jesús estaba en el templo a los 12 años hablando con los sacerdotes, preguntando y contestando preguntas. Y se maravillaban. Y Jesús dijo a José y a María cuando lo inquirieron porque lo cuestionaron, ¿por qué nos haces esto? Y él dijo, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre yo debía estar? A los 12 años Jesús sabía que él
era hijo de Dios y que Dios era su Padre. Pero ahora se oye una voz de los cielos que dice que Jesús es su Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios, único en su clase, inigualable, nadie como él, único en su categoría. Y la identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras. Jesús como Hijo de Dios se distinguió de todos. Como maestro superó a todos. Habló con una autoridad que nadie habló. Como persona, Jesús fue superior a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tenía claro su identidad. Y cuando se tiene clara su identidad, también se tiene claro el propósito. Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús sabía cuál era a lo que él había venido, para qué había sido enviado. Jesús lo conocía bien. Entonces, eso es lo que nos hace falta, saber que somos hijos de Dios. Y cuando lo sé, entonces yo tengo que aprender a vivir de acuerdo a esa dignidad o calidad de hijo de Dios que yo tengo. La Biblia dice además que Dios, la voz del cielo dijo, y obviamente la voz del Padre Celestial es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús sabía quién era su Padre y el Padre ahora declara que está agradado de sus hijos. Y mire, Job, Dios es el que da testimonio. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios. Y un salmo dice, la complacencia de Jehová es para los que le temen. Dios se complace. Y esto de complacerse es que Dios siente alegría, agrado, que le gusta la conducta, la forma de vivir. Así que concluyo diciendo que Jesús fue obediente, yo debo serlo. Que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, cuánto más nosotros debemos serlo. Y tercero, Jesús sabía cuál era su identidad. ¿Tú sabes cuál es la tuya? Porque cuando sabes cuál es tu identidad, tú vives de acuerdo a esa identidad. Tú sabes quiénes son tus padres, tú sabes quiénes son tus abuelos. Eso te proporciona identidad, te proporciona protección, seguridad. Si tú sabes que eres hijo de Dios, entonces tienes tu identidad clara. Y cuando tienes esa identidad clara, vivirás de acuerdo a su propósito. Harás lo que Él hizo, porque es lo que está en nuestra naturaleza. Como dice Pedro, somos la naturaleza divina está en nuestra vida. Así que oramos al Señor por su misericordia. Gracias, Padre. Te pido que me ayudes a ser obediente. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y que yo pueda tener claro mi identidad. Porque solo quien tiene clara su identidad entenderá el propósito de su llamado. Vivirá confiado por la protección de Dios, pero además será un motivo para que Dios se complazca en nosotros, para alegrar el corazón de Dios. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Como siempre, les extrañamos. Deseamos mucho reunirnos con ustedes en la congregación, pero bueno, Dios sabe el tiempo y Él sabe el momento, Él sabe el lugar. Así que esperamos en Cristo poder hacerlo. Dios los bendiga, Dios los guarde.